Curriculum Vitae o Press Kit para DJs. Te explico cuál es la diferencia. Tengo a más de 3000 DJs tomando mi curso, así que hazme caso. Empecemos primero por el Curriculum Vitae para DJs. Este currículum me sirvió para trabajar en cruceros internacionales. Muy importante, el nombre como título. Que tengamos contactos que incluyan el correo electrónico y tu teléfono para que te llamen. Que tengan una breve biografía, pero no empieces desde tus inicios, empieza desde el punto más alto en donde hayas estado. Es muy importante que nosotros pongamos el lugar en donde trabajamos, el puesto y la fecha, y también que pongamos una descripción breve de lo que hicimos durante el proceso mientras trabajamos como DJs. Certificaciones, si tienes, las puedes poner aquí. Por supuesto que si tienes inglés y hablas otro idioma, ponlos aquí. Si tienes algunas redes sociales, ya sea como Facebook, en un canal de YouTube, a lo mejor tienes TikTok, a lo mejor tienes tu cuenta en Instagram. Algo que me funcionó mucho es que pongas los géneros que tú puedes tocar y que los vayas a tocar muy bien. Te va a ayudar mucho que pongas una foto, pero no como del día que saliste de la graduación. Ponlo cuando estés utilizando el equipo, y si es una imagen profesional, mucho mejor. También puedes poner lo que son los logos de las empresas o de los lugares, ya sea algún bar, algún restaurante. Ponlos aquí, o aquí yo tengo otro formato en donde les puse literal, es más visual. Como podemos ver, está mi foto, están mis contactos, están toda la ondita de DJ, como pueden ver, está mi nombre aquí, están los géneros que yo toco. Y también podemos ver de este lado cómo yo pongo las marcas representando los lugares en donde yo trabajé. Por supuesto, la empresa, el puesto, la fecha y una pequeña descripción. Aquí les puse los idiomas que hablo, y de esta manera ustedes van a tener una presencia más sólida al momento de que ustedes lleguen a pedir trabajo en donde ustedes quieran, los van a contratar. No esperes a que tocan a tu puerta, así que sal y busca este trabajo como DJ en el lugar, en el bar, en el restaurante, en el beach club, en donde tú quieras trabajar. Siempre me sirvió llevarme bien con los meseros, y entre la plática y el jijiji jajaja les decía: oigan, ¿no están buscando un DJ? O como que a este lugar le hace falta un buen DJ, y es ahí en donde aparece la oportunidad. Te conectan con el gerente, o simplemente un día te dicen: vente tal día y tocas 3 horitas. Terminé prendiendo tan bien esa noche que el mismo gerente me dijo: vente el fin de semana, te vamos a pagar por cada evento que tú tengas aquí. Perfecto, ahora que ya sabemos de qué nos va a servir tener un currículum vitae si eres DJ, vámonos con algo ya que sea más profesional, y estamos hablando del Press Kit. El Press Kit, como podemos ver, no nada más es una hoja. De preferencia en el currículum lo ideal es que nada más sea una. Aquí yo tengo 2 ejemplos, pero para el Press Kit ya estamos hablando de que ya vas a necesitar más de una hoja. Entonces empecemos por una portada. La portada es muy importante porque, como podemos ver, es la imagen, ahora sí que es tu presentación. Aquí podemos ver que tenemos mucha información. Aquí vemos que la imagen cuenta y vale oro. Ahora, si nos vamos del otro lado, necesitamos tener ya un sitio web en donde se puedan meter todos los que quieran conocer más de nuestro perfil como DJ. Es muy importante que tengas una biografía un poquito más trabajada. La información del DJ serían como tus datos, pero personales. O sea, si estás tocando con vinil, si estás tocando con equipo digital, todo lo que tenga que ver con la información que es del DJ. Residencias, en donde has tocado. Esto es muy importante, ya que ellos van a saber y van a decir: ah, mira, ha tocado en tal lugar y ha sido el residente. Si ya empezaste a producir y a tener tus propios tracks, ponlos aquí, porque esto va a llamar mucho la atención, que vean que no nada más eres DJ y que también estás produciendo. Ahora, dentro de las redes sociales es muy importante que pongas el alcance. Puede que sí tengas, ahora sí que todas tus redes sociales, pero de alcance a lo mejor nada más te siguen tus tías. Entonces es muy importante que mientras más personas te sigan, tú vas a llevar a más gente, y si tiene a 3 millones que lo siguen, pues por lo menos unas 100,000 personas sí lo van a ir a ver, ¿no? Entonces sí es importante que cheques todo eso. Tus contactos, esta es la manera en cómo te van a contactar. No nada más pongas un teléfono, pon 2, 3 teléfonos, pon 3 correos electrónicos, tu sitio web, todo lo que vaya a haber relacionado, alguna dirección en donde te puedan encontrar. Vámonos con algo que es muy importante, que tengas una sesión de fotos con un fotógrafo profesional. Y también, si puedes poner aquí un link en donde puedan ver un video tuyo, va a estar súper bien. ¿Por qué? Porque de esta manera tú vas a mostrar que no nada más estás en papel, sino que también estás en video, y te pueden checar ahora sí que en cualquier lado. Ahora vámonos con algo que es muy importante, el rider de hospitalidad. Esto es todo lo que tú vas a poder, ahora sí que si te gusta la champagne, aquí lo vas a poner. Ya estamos hablando de niveles ya más grandes, o sea, niveles en donde no tocas en un bar, sino ya estás tocando en eventos importantes en donde tú puedes pedir todo esto. Podemos poner un poquito de diseño a la página. ¿Por qué? Porque esto le va a dar un buen aspecto de que eres un DJ, que eres, digamos, detallista, y dejar este tipo de detalles en un press
kit llama la atención y habla muy bien. Rider técnico, todo tu equipo que vas a operar, usualmente el estándar, pues bueno, ya sabemos que son CDJs, pero a lo mejor te gusta tocar con la CDJs 3000 y aquí tenemos la CDJs 2000 Nexus, entonces sí es muy importante que aquí tú pongas todo lo que necesites. Dressing room es lo de tu camerino, así que a lo mejor si en tu camerino quieres que pongan rosas, pues entonces ahora sí que aquí lo vas poniendo. La duración de tu DJ set, esto es muy importante, ¿por qué? Porque vas a poner, a lo mejor que te avientas, no sé, un live back de 2 horas y tu DJ set de 4 horas, entonces es muy importante que continúes poniendo tu sitio web y toda la forma en cómo se pueden poner en contacto. Y vámonos aquí, esta parte es muy importante, ya que muchas de las veces vamos a estar viajando y aquí tú puedes decir, ¿sabes qué? Yo viajo siempre con mi perrito, ¿no? Y entonces ya lo especificas aquí, o ¿sabes qué? Yo viajo con mi propio equipo, ¿no? Entonces yo necesito que agreguen a los tickets un case, va a pesar 70 kilos, ¿no? Todos esos aspectos. Agrégale más fotografías en cuanto a prensa y a honorarios, aquí puedes especificar, ya que puedes decir, para buquear una fecha necesitas el 50%, aquí puedes especificar que si va a haber alguna rueda de prensa, pues bueno, necesitas que te informen, no sé, con una semana de anticipación. Y en la parte de atrás, las presentaciones, aquí a lo mejor tú puedes poner que vas a estar en varios lugares. Las residencias, aquí también les puedes decir, yo ya estoy tocando aquí todas las noches y ahora sí que soy el DJ residente. Aquí, como podemos ver, también puedes poner las residencias en donde tú todavía ahora sí que estás tocando, pero aquí es en donde tú les puedes mostrar pues que sigues siendo el DJ residente de tal lugar. Si tienes algún podcast o formas parte de alguna estación de radio, ponlo, porque esto te va a ayudar mucho. O a lo mejor lo fuiste y ahorita ya no, pero esto te va a ayudar mucho, ya que van a decir, ah, mira, sí, yo escuchaba tal estación de radio, tal programa, y sí, él estuvo trabajando ahí, o a lo mejor era el DJ. Si tienes alguna marca que te patrocine, puedes ponerla acá. Esto va a llamar mucho la atención y le va a gustar tanto al patrocinador como a las personas que te quieran contratar. Tus clientes, a lo mejor ya tienes clientes que te dicen, mira, yo toqué para tal empresa, a mí me invitaron para tal festival, a lo mejor me invitaron para una galería de arte. Y tus patrocinadores, aquí los puedes mencionar, aquí puedes poner nada más las marcas y aquí puedes ahora sí que poner todos los nombres. Esto es algo muy importante, siempre pongan un URL o un link en donde puedan bajar la información que tú ya tienes. ¿Por qué? Porque a lo mejor lo que van a hacer es que tú se lo entregas a una persona y esta persona va a decir, bueno, pero nada más me diste uno, y le puedes decir, no te preocupes, en la parte de atrás de mi press kit puedes descargar el press kit para que lo compartas vía electrónicamente, vía por correo electrónico, y pues ahora sí que no vas a tener que imprimir 10, sino simplemente le dices, no te preocupes, descárgalo desde aquí y lo puedes compartir por correo electrónico. Y esa es la diferencia, la gran diferencia entre un currículum y un press kit para DJ. Yo sé que al principio no va a ser fácil, pero nada más los DJs que se ponen las pilas son los que sobresalen de los demás. Para más tips y consejos sobre cómo ganar más dinero siendo DJ, en mi perfil vas a encontrar el link en donde te puedes inscribir a mi curso.